Pues reciba un fuerte abrazo, mi hermano. Reciba saludos en el nombre de Cristo Jesús. Y pues el tema que yo tengo hoy para compartir con todos y cada uno de ustedes, yo lo he titulado Inteligencia Colectiva. Pero bueno, déjeme pues mandar saludos para todos mis hermanos aquí integrados, tanto gente de aquí del continente americano, algunos del continente europeo, obviamente pues de México. Pues reciban fuerte bendición, mis hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de todos los aquí integrados. Y también quiero comentarle que el viernes anterior, pues empezamos nuestros pequeños cursos para saber manejar los recursos que tienen que ver con la Biblia. Hay Biblias, hay concordancias electrónicas, hay programas, hay muchas cosas. Entonces el viernes anterior empezamos. eh, este viernes vamos a continuar para no perder la inercia. Entonces, pues bueno, les recuerdo para que si hay alguien que todavía se quiere integrar a estos pequeños cursos para saber el manejo de las Biblias, de las concordancias, de los diccionarios electrónicos, todo este tipo de cosas, pues bueno, está cordialmente invitado. Vamos a empezar, mis hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe, nos conduzca en el trazo de la palabra. Señor Jesucristo, te amamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre y agradecemos, Señor, tu grande amor y bendita misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y en tus manos, Señor, pues ponemos el tema que habremos hoy de compartir, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos, Señor, y dirígenos, Señor, para que esto pueda ser, Señor, pues bajo tu guianza y tu dirección y en beneficio de aquellos que habrán de escuchar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, mis hermanos. Pues, como le dije, el tema que yo tengo para compartir con todos ustedes, yo le he titulado Inteligencia Colectiva. Y pues es continuación del tema que vimos la vez pasada de Gedeón, el talador con ingenio, más o menos así va el título. Y esto es muy especial, este tema, porque hoy vamos a ver de alguna manera cómo Dios se va a mover en estos últimos tiempos, cómo Dios se va a mover, cómo va a mover a la iglesia en estos tiempos que ya estamos, en estos tiempos finales, para poder enfrentar a los enemigos y poder hacer las batallas. Este tema es importante porque vamos a atisbar, vamos a ver de alguna manera la forma como Dios habrá de moverse con la iglesia, la estrategia que va a hacer para entrar en la recta final en los tiempos que nos han tocado vivir. Y vamos a entrar en tema, mi hermano. Nomás déjeme darle una pequeña definición de lo que es inteligencia colectiva. Y después entraremos propiamente en lo que la Biblia nos comparte. Dice, la inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que surge a partir de la colaboración de diversos individuos, generalmente de una misma especie, en relación a un tópico en particular. La inteligencia colectiva es la capacidad de las comunidades humanas de evolucionar hacia un orden de una complejidad y armonía mayor, tanto por medio de mecanismos de innovación como por diferenciación e integración, competencia y colaboración. Mire, son varias definiciones de lo que tiene que ver con la inteligencia colectiva, pero de alguna manera la inteligencia colectiva es una expresión, una estrategia en grupo, ujú, para llegar a un fin determinado. Y esto es para llegar a este fin, a este objetivo y cumplir estas metas. Y de alguna manera
el meterse en este concepto de inteligencia colectiva catapulta y potencia los resultados sobremanera y nos lleva a otro nivel. Lo que a mí me sorprende, conforme a la Biblia, pues es de alguna manera que esto me lo encontré o está plasmado en la Biblia. Está plasmado esta inteligencia colectiva y que yo añadiría, aparte de colectiva, espiritual, porque es Dios el que está detrás de todo esto y el que provoca todo esto. Vamos a leer Jueces capítulo 7, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, miradme y haced lo mismo que yo. Y he aquí que cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, y decid, por el Señor y por Gedeón. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche. Cuando apenas habían apostado la guardia, tocaron las trompetas y rompieron los cantos que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías o escuadrones tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Y cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Y bueno, usted recordará este pasaje. Usted recordará este pasaje porque, pues este pasaje nosotros lo compartimos la vez pasada cuando hablábamos de Gedeón, de las características, de que siendo Gedeón una persona temerosa, de alguna manera cohibida, miedosa, con una autoestima muy, muy devaluada. Bueno, tocamos todo ese tema y cómo Dios, a pesar de que él se sentía una persona pues muy devaluado en su capacidad, en sus recursos, en su estrategia, Dios lo levantó y lo catapultó y Dios hizo que él se diera cuenta del potencial que él no sabía que tenía. Entonces, Dios de alguna manera lo fue trabajando, lo fue arrinconando, de tal manera que llegó un momento en que afloró la capacidad que él tenía. No que se la hayan incrementado, sino simplemente afloró lo que Dios sabía que tenía cuando le dice, ve con esta tu fuerza y derrota y enfrenta a los madianitas. Bueno, todo eso lo vimos la vez anterior. Pero dentro de todo este contexto, dentro de toda esta situación que narramos con detalle la vez pasada, hay ciertas cosas que aquí se dejan plasmadas y que nos van a ayudar a entender lo que implica la inteligencia colectiva. Y es lo que yo hoy pretendo compartir con todos ustedes y después vamos a regresar a estos pasajes para darle otro enfoque y otro punto de vista, más bien añadir otro enfoque y otro punto de vista a lo que vimos la vez pasada. Bueno, usted recordará, mi hermano, usted recordará que nosotros, bueno, ahí en la palabra está escrito que este Gedeón estaba representado como un pan de cebada. Gedeón estaba representado como un pan de cebada. Cuando Dios introduce a Gedeón en el campamento de los madianitas, acompañado de su criado Fura, que es un jovencito que su nombre significa lagar, escucharon la conversación de 2 personas de 2 madianitas y uno le dice al otro un sueño que tuvo, donde dice que ve un pan grande de cebada que va rodando y se impacta contra una tienda y la derriba. Y el otro le contesta, eso no es más que la espada de Gedeón y Dios ha entregado en manos de Gedeón el campamento de Madián. Bueno, entonces la cebada viene representada por, en este caso, por Gedeón, tal cual como lo dice la Biblia.
Pero hoy vamos a entrar en unos detalles bien interesantes, bien especiales. Y bueno, la palabra cebada es de la concordancia, la 81-85, la concordancia Strong en hebreo. Ujú. Y ahí dice, en el sentido de aspereza, cebada, como vellosa, cebada. Pero lo que es interesante de esta palabra es la raíz. Esta es la que me llama a mí mucho la atención, la que da origen a la palabra cebada, que es la 81-75, Sa'ar. Dice raíz primaria, que significa tormenta. Por implicación, temblar, temer, arrebatar, horrorizar, temer o tempestad. Ahora, es interesante porque usted recuerde que una de las características que tenía el pueblo de Israel ante la llegada del campamento de Madián, si usted recuerda, era que era tal el temor, el pánico que le provocaba al pueblo de Israel, que se escondían en cuevas, que se iban a las montañas. Entonces era un principado de terror, de pánico, de temor, de temblor. Ujú. Y es bien interesante porque cuando Dios quiere levantar al ejército que iba a comandar este Gedeón, a esos 300 hombres que estaban dispuestos en 3 escuadrones, cuando Dios le dice a Gedeón, bueno, son muchos, los voy a probar, 32,000 personas, y dice, de plano, los que tengan miedo, que se vayan. Y se fueron 22,000, así, los que tengan miedo, que se vayan. Y en automático se fueron 22,000. Entonces estamos hablando que todo ese pueblo de Israel, ese ejército que levantó Gedeón, pues era una cebada completa. ¿En qué sentido? Pues estaban temerosos, estaban temblando, estaban miedosos. Bueno, muy bien, me acuerdo porque la fuente era el manantial de Harol. Entonces, muy bien pudo haber sido el manantial de la cebada, por lo que implica, por el miedo, por el temor, por la angustia. Pero yo quiero hoy hacer énfasis y verlo desde otro punto de vista, desde otra óptica, pero que tiene que ver con algo similar. Dice aquí que la palabra cebada, fíjese, viene de una raíz que significa tormenta, tormenta. Ujú. También implica tempestad. Y es bien interesante, aparte de lo que es el temblor, el temor, ujú, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué relación puede tener una tormenta? ¿Qué relación puede tener una tempestad con una espiga de cebada o con las espigas de cebada? ¿Cuál pudiera ser la relación? Porque una cosa es que haya una relación eh, en cuanto a las palabras, el significado, pero en la vida real, ¿qué relación habrá? ¿Qué relación habrá entre la cebada o las espigas de cebada y las tormentas o las tempestades? Bueno, para yo poder explicarle esto, para que usted se pueda percatar qué relación hay entre cebada y tormenta y tempestad, yo le voy a enseñar un video. Yo le voy a enseñar un video para que usted se percate por qué es esa relación cebada-tormenta. Ujú. Entonces, permítame un momentito, le voy a poner un video y usted se va a dar cuenta las implicaciones de la relación entre tormenta y cebada, las espigas de cebada. Le voy a mostrar a usted un video de un campo de espigas. Pueden ser espigas de trigo, pueden ser espigas de cebada. Ujú. Entonces, usted se va a dar cuenta lo que yo pretendo decir y por qué la palabra relaciona tormenta con cebada. Fíjese, por favor. Si usted se está dando cuenta, ante el efecto del viento, vea por favor cómo se mueve la cebada o las espigas de cebada, o también puede ser trigo, como que si fuera un mar encrespado,
como que si fuera un mar con sus olas. De hecho, ahí se ve cómo avanzan las olas hacia el fondo. Se ve como que si fuera un oleaje, como si fuera un oleaje provocado por una tormenta, por una tempestad. Fíjese qué interesante y qué curioso. Por eso, en el pensamiento hebreo relacionaban la palabra tormenta, la palabra cebada con tormenta. Entonces es bien interesante, es muy gráfico cómo se ve en este video esa relación, como que si fuera un mar. Y esto estoy hablando, este es un campamento de espigas de trigo o de cebada. Y note cómo se ve ese oleaje, cómo se percibe. Esto es algo bien especial, bien curioso. Y entonces de ahí nosotros entendemos el porqué de la relación de cebada con tormenta. Fíjese qué curioso está esto. Entonces, déjeme regresar otra vez al estudio. Ok, entonces, a raíz de esto, pues está claro. La palabra cebada, o la cebada, o las espigas, pues sí representan tormenta, representan tempestad, representan este una tempestad en un mar encrespado, en un mar agitado, en un mar movido por el viento, movido por el aire, y entonces se generan esas olas, se generan esos oleajes. Lo mismo que se ve en un campo de cebada, o más bien lo que se ve en un mar agitado por el viento, lo mismo se ve en un campo de cebada, de manera similar. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Vamos a leer lo que dice la Biblia. Job capítulo 27, versículo 19. Dice, el rico, el rico se acostará, mas no será recogido. Abrirá sus ojos y ya no será. Se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. El viento solano lo levanta y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Y cuando dice aquí, y tempestad lo arrebatará de su lugar, es la misma palabra Sa'ar que da origen a la palabra cebada. Pero aquí notamos otra vez el contexto. Dice, el rico te acostará, mas no será recogido, abrirá sus ojos y ya no será. Se apoderarán de él terrores, miedo, temblor, pánico, como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche, el viento solano lo levanta y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Fíjese, entonces aquí está claro que también este mar encrespado, este mar agitado, estas olas que se están moviendo, pues provocan miedo, provocan temor, provocan angustia, provocan pánico. Pues lo mismo cuando los hebreos veían los sembradíos de cebada, los sembradíos de trigo, se recordaban del mar y se recordaban del mar y también de la angustia y del miedo que en ocasiones provoca estar en medio de una tormenta en el mar. Ese miedo, esa angustia, ese terror. Bueno, Salmo 53 dice, que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consuma delante de él y a su derredor hay gran tempestad, gran tormenta. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de él y a su derredor hay gran tempestad y tormenta. Entonces aquí estamos viendo una cualidad, una característica, en este caso, de Dios. Y aquí la palabra tempestad es la que da origen a la palabra tempestad, que es la palabra SAR 8175 de la concordancia hebrea. Entonces, en el derredor de nuestro Dios hay una tormenta, hay una tempestad, hay un fuego que va delante de él para ejecutar pues juicio, para ejecutar disciplina, para ejecutar castigo, para provocar terror. Entonces aquí está claro. Entonces es bien curioso porque viéndolo desde este punto de vista, pues qué fue lo que provocó la estrategia que planteó Gedeón
¿Qué fue lo que provocó la estrategia que plantó que Gedeón en los madianitas? Provocó pánico, provocó terror. Entonces, esto fue una especie de oleada, fue una especie de tormenta, fue una especie de tempestad, fue un mar de cebada, un oleaje de cebada, representación, símbolo de una tormenta que vino y ejecutó juicio y provocó pánico y terror. Fíjese cómo se van correlacionando las cosas. Entonces vuelvo a leer Jueces 7:19. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Y cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento. Todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Entonces, fíjese cómo este oleaje de cebada, cómo este pan de cebada, cómo esta tormenta, cómo esta tempestad de parte de Dios provocó un oleaje que atemorizó, que causó pánico, que causó terror en el campamento de los madianitas, que salieron así literalmente gritando y huyendo. Fue tal el impacto, fue tal la situación que provocó en ellos pues un terror, un pánico, que literalmente así lo dice la escritura, salieron gritando y corriendo. Cuando llegó esta oleada de cebada, cuando llegó esta tormenta, esta tempestad, así como vimos en el campo, esas espigas de trigo, esas espigas de cebada que se mueven como si fueran olas en el mar, movidas por el viento, olas embravecidas, pues esto fue lo que provocó un pánico y un terror tremendo, que el pueblo de Madianita salió completamente atemorizado, gritando y corriendo. Huyeron completamente despavoridos. Ahora, la pregunta es, ¿y esto? Sabemos que Dios está detrás de esto. Sabemos que Dios provoca esto. Sabemos que Dios es el que respaldó a Gedeón porque le dijo: ve con esta tu fuerza, yo voy a estar contigo. Pero, ¿qué hay más allá que nos permita ver acerca de lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué hay más allá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está provocando? ¿Cómo es que se dio este efecto tan avasallador, tan terrible, que causó un efecto de terror y pánico en el campamento de los madianitas? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se consigue? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, cuando yo veo aquí, porque dice aquí algo bien interesante, dice aquí que salieron ellos con sus, tocando las trompetas. Ajá, rompen los cántaros, tocan las trompetas y sostienen las antorchas con sus manos. Ahora, vamos a empezar a notar algunos detalles. Dice aquí que salen con sus antorchas en sus manos, levantando obviamente pues las antorchas. Entonces, las antorchas estaban en la mano izquierda, en la parte de arriba, hacia arriba, y a la par estaban tocando la trompeta. Bueno, cuando yo veo esto, que las antorchas están arriba de las cabezas de en este caso de los escuadrones de Gedeón que estaba comandando, yo me recuerdo el pasaje del día del Pentecostés, porque aquí ellos ponen las antorchas arriba en alto. Vamos a ver el pasaje usted recuerda el pasaje de Pentecostés. ¿Por qué? Porque cuando llegó el famoso día del Pentecostés, cuando llegó el día del Pentecostés, pues dice que se les aparecieron lenguas de fuego sobre de su cabeza. De alguna manera similar a lo que ocurrió en el campamento de Gedeón, donde ellos pusieron antorchas sobre arriba de su cabeza, levantadas con la mano izquierda. Bueno, ahorita te voy a comprobar que lo que aquí ocurrió con Gedeón
Fue una especie de Pentecostés. Ahorita vamos a comprobar esto. Pero lo que aquí ocurrió con Gedeón, esta manera de las antorchas que salen levantadas en alto, es una especie de Pentecostés. Bueno, vamos a recordar lo que ocurrió en el libro el libro de los Hechos con respecto del Pentecostés. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. Ahí empieza el viento a mover. Ahí empieza el viento impetuoso a mover, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces empezó este viento tempestuoso, este viento impetuoso, recio, y empezó a soplar sobre toda la casa y sobre todos los que estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Era a semejanza de la estrategia de Gedeón, eran sus antorchas, eran sus lenguas de fuego que estaban por arriba de su cabeza. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué te digo que lo que ocurrió con el ataque efectuado por Gedeón y sus hombres es una especie de Pentecostés? ¿Por qué? Que por cierto, hay un tema, lo puedes buscar en la red, ya tiene buenos meses atrás, que yo lo denominé Pentecostés. Ahí hablo con detalle todas las características del Pentecostés. Pero bueno, ¿cuál es la característica del Pentecostés? ¿Y por qué digo que viene correlacionado con la estrategia que usó Gedeón para enfrentar el campamento de Madián y las antorchas en alto después de que quiebran los cántaros con las trompetas? ¿Por qué digo eso? Bueno, el Pentecostés, simplemente la famosa fiesta del Pentecostés, es una fiesta agrícola. Es una celebración agrícola. La fiesta del Pentecostés es una celebración agrícola. ¿Y qué quiere decir esa? ¿Qué es lo que ocurre en esa fiesta? Bueno, tú recordarás que la fiesta del Pentecostés es 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura o de la Pascua. Por eso de ahí viene la palabra Pentecostés 50, porque es 50 días después. Bueno, pero ¿qué es lo interesante? Que cuando se empieza la fiesta de los panes sin levadura, un día después de la fiesta de la Pascua, dice que se ofrece una primera gavilla. Esa gavilla que se ofrece para que ofrendarla delante del templo en el primer día de la fiesta de la levadura es una gavilla de cebada. ¿Y por qué de cebada? Porque todavía el trigo no ha crecido, todavía está en suelo, todavía no se ha desarrollado. Lo que empieza primero es la temporada de cebada y después es la temporada de trigo. Y entonces en esos 50 días crece, prospera, desarrolla, se cosecha la cebada. Entonces cuando llega el día de Pentecostés, es de alguna manera, es un parteaguas entre lo que es la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué? Porque se celebra el levantamiento de lo que fue la cosecha de cebada y ahora lo que empieza es decirle a Dios que la cosecha que viene, que se está por levantar a futuro, que sea la del trigo, que sea igual de próspera y bendecida que lo que fue la cebada. Entonces, de alguna manera, el día del Pentecostés es cuando ya los graneros están llenos, los graneros ya están llenos de alguna manera de lo que es la cebada y ahora lo que se espera es que la cosecha que viene sea igual de abundante y de próspera que lo fue con la cebada, la cosecha de trigo, que sea igual de abundante. Entonces, se recogió la cebada y ahora están en espiguitas chiquitas la cosecha del trigo. Entonces, es el cambiar de cebada a trigo. Eso es lo que celebra la fiesta del Pentecostés. Es una fecha total y absolutamente agrícola. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque si lo vemos desde un punto de vista espiritual, la cebada es esa parte, como tal cual lo define la palabra, es esa parte áspera, burda,
tosca. Y comparado, por ejemplo, la cebada con el trigo, pues el trigo da una harina muy finita, muy delicada, como si fuera talco. Entonces, más suavecita, es una finura. Si usted compara un pan integral de cebada con un pan de trigo, pues es notoria la diferencia en cuanto a textura. Mientras uno es más áspero, es más rugoso, el otro es más suavecito, más blandito. Entonces, representan dos etapas. La cebada representa la etapa cuando el cristiano todavía es como que un tanto cuanto burdo, un tanto cuanto áspero, un tanto cuanto ¿cómo decirle? No tiene esa madurez, no tiene esa sutileza, sino como que es más atrabancado, es más burdo. Y en cambio, el trigo representa una etapa cuando uno ya entra en esa finura, en esa delicadeza, en esa guianza y en esa dirección del Espíritu Santo, porque eso es lo que provoca el derramamiento del Pentecostés, pasar de esa etapa burda, áspera, a una etapa de guianza, de dirección y de madurez en el Espíritu Santo. Y está claro porque cuando el ejército de Gedeón, que viene representado por una cebada, cuando el ejército de Gedeón, representado por una cebada, que fue un ejército que fue escogido por miedo, por temor, por angustia, entró en otro nivel, en otra estatura, cuando se dio cuenta el potencial que tenía, cuando afloró la capacidad del líder nato que tenía este Gedeón y afloró esa llenura del Espíritu Santo representado en estas antorchas, y entonces la cebada se convirtió en trigo y aquí se declaró un Pentecostés. Pasaron de la etapa burda, del miedo, de la timidez, del decir no puedo, no soy capaz, a la etapa de yo puedo, soy capaz, yo voy a ir hacia adelante, nadie me va a detener, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasaron de la cebada al trigo, recibieron un Pentecostés, lo mismo que se celebra en la fiesta del Pentecostés, el cambio de cereal de la cebada al trigo. Por eso le digo que ahí en la pelea que efectuó este Gedeón, se celebró una especie de Pentecostés. De la cebada que eran en un inicio junto con Gedeón, pasaron a ese trigo, a esa llenura del Espíritu Santo, a ese fuego que cayó, pero ahora en contra de los madianitas. Y ahora fue en el sentido inverso. Los que tenían miedo, los que tenían pánico, los que tenían terror en un principio, que no querían enfrentar la batalla, pues ahora provocaron pánico, terror, angustia, desesperación en el pueblo. Entonces ahora se invirtieron los papeles. Ujú. Entonces es interesante. Ahora, aquí está, simplemente le pongo esta información para que usted se dé cuenta aquí de que, por ejemplo, por ahí de abril, principios de abril hasta mediados de mayo, es el levantamiento, todo lo que es la cosecha de cebada. Ahí en la aplicación lo ve. Este es un calendario hebreo agrícola. De lo que es abril a mediados de mayo es la cosecha de cebada. Y de mediados de mayo a mediados de junio, pues es la cosecha de trigo. Entonces, como le decía, primero es la cosecha de cebada y después es la cosecha de trigo. Pero aquí en el inter, entre uno y el otro, está la fiesta del Pentecostés. Por eso le digo que el Pentecostés celebra haber levantado la cebada y entrar en la cosecha de trigo, haber terminado la etapa burda y áspera para entrar en la finura del trigo, del cristiano inmaduro al cristiano maduro, del cristiano desobediente al cristiano obediente, del cristiano miedoso y temeroso al cristiano valiente y esforzado. Del cristiano que duda de su capacidad al cristiano que está convencido de su capacidad. Eso es lo que representa el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que vivió Gedeón junto con sus escuadrones. Amén. Entonces, fíjese qué interesante. Ahora, aquí lo que usted está viendo, pues en el lado izquierdo está cebada y del lado derecho está trigo. Entonces, aquí están las dos etapas. Y en la parte de en medio es la celebración de la fiesta del Pentecostés, cuando lenguas de fuego se posicionan sobre la cabeza de los que estaban ahí en el lugar alto, en la sala alta. Ahora, hay algo bien interesante cuando hablamos de trigo. Hay algo bien interesante cuando nosotros hablamos de trigo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Aquí lo que se está viendo
es la definición tal cual del trigo, que es la 1715, Dagán, Dagán, que viene de la 1711. Y propiamente dice aumento, es decir, grano, pan, trigo. Bueno, pero ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que tiene de curiosidad esto? ¿Qué es lo que tiene de curiosidad esto? El trigo. Bueno, mire, que la palabra trigo, Dagán, 1715, viene de 1711. Daga. Ujú. Pero la palabra pez, de la misma manera, viene de la 1711. Ujú. Aquí dice pez en el sentido de retorcerse, movido por la acción vibradora de la cola. Ajá. Esta es la definición de pez. Entonces, tanto trigo como pez, las dos palabras, vienen de la palabra 1711 que es daga, que significa moverse rápidamente, hacerse numeroso, multiplicarse. Entonces, es bien interesante, fíjese qué curioso y qué interesante, que tanto la palabra trigo y la palabra pez vienen de la misma raíz, daga, que es moverse rápidamente. Y yo vuelvo a lo mismo. Bueno, de alguna manera yo entendí por qué, en este caso de la cebada o las espigas, pues tienen una semejanza con un mar. De hecho, vimos el video. Pero aquí es curioso que tanto trigo, en este caso, como pez, vienen de la misma raíz, como que si estuvieran correlacionados. ¿Y en qué sentido están correlacionados? Porque se mueven rápidamente y son numerosos, se multiplican rápidamente. Y esto es ¿por qué? Porque así como se mueve el trigo, movido en este caso por el viento, con rapidez, con vibración, lo mismo pasa con los peces, que se mueven rápido por el accionar del vibrado de su cola. Como que parece ser que el vibrado de su cola, el movimiento de su cola, es esa semejanza del trigo o de las espigas de trigo cebada cuando se mueven por el viento. Bueno, esto es bien interesante. Ahora, ¿qué quiero yo decir con esto? Porque vamos a notar algo bien interesante. Jueces 7:17 dice, y les dijo, en este caso Gedeón, miradme, y haced lo mismo que yo. Y he aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Entonces, note por favor, lo mismo que iba a hacer Gedeón, lo mismo que iban a hacer los demás. Dice, miradme, haced lo mismo que yo. Cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis. Ustedes sigan mi ejemplo. Ustedes hagan exactamente lo mismo y de la misma manera como yo lo hago. Literal. Hagan lo mismo que yo. Yo voy a hacer de alguna manera su ejemplo y ustedes van a hacer unas copias de mí mismo. Se van a mover a mi semejanza, se van a actuar a mi manera, se van a mover de alguna manera, de la misma manera como yo lo voy a hacer. Ahora, como que si fueran los otros, fueran un Gedeón, una extensión de Gedeón. Ok, Jueces 7:20 dice, cuando las 3 compañías o escuadrones tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, y dice, y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha, para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Y note por favor aquí, la estrategia.
independientemente eran zurdos o diestros, independientemente si fueran zurdos o fueran derechos o fueran ambidiestros, independientemente, dice, todos van a tomar con la mano izquierda la antorcha. Con la mano izquierda la antorcha y con la mano derecha la trompeta. Todos. Aquí no tiene que ver que si tú eres zurdo o tú eres derecho. La estrategia es esta. Coordinados, iguales, parejos, de la misma manera. Izquierda, antorcha. Derecha, trompeta. Y antes les dice, lo mismo que hago van a hacer ustedes. Entonces, ¿qué es lo que yo te pretendo decir con esto? Que entonces en este momento ellos estaban conectados. Estaban de alguna manera enlazados, estaban de alguna manera coordinados en el mismo sentido, en el mismo sentir, en la misma estrategia, en la misma forma, en el mismo protocolo, de la misma manera, todos igualitos, todos coordinados, todos parejitos, siguiendo, en este caso, a su líder, que era Gedeón. Esto es lo que se llama inteligencia colectiva. Todos unidos, todos coordinados, todos con un mismo fin. En este caso, atacar el campamento de Madián. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que la inteligencia colectiva no nada más se ve en los humanos, se deja ver en los animales. Yo te voy a enseñar en este momento un video de cómo se mueven los peces en el agua. Y te acabo de decir hace ratito que la palabra pez viene de la misma raíz que da origen a la palabra trigo. Hace rato lo vimos. Pez y trigo vienen de la misma palabra. Vienen de la misma raíz. Porque de la manera como se mueve el trigo o la cebada, las espigas por la acción del viento, coordinadas, a manera similar también se mueven los peces. Entonces, yo te voy a enseñar ahorita un video para que tú te des cuenta de lo que yo estoy pretendiendo decir con esto. Y con esto te vas a dar cuenta claramente de lo que estoy diciendo. Vamos a ver. Fíjate, por favor. Aquí. Vas a ver cómo se mueven. ¡Qué coordinación! Esto es impresionante. La manera como se mueven los cardúmenes en el fondo del mar. Con tal coordinación se mueven cientos, miles de peces de la misma manera. Y no chocan entre sí, no se desbaratan entre sí, porque tienen una coordinación tan especial. Esto es lo que se llama inteligencia colectiva. Es la misma inteligencia, en este caso, que se aplicó en el caso de ¿quién? En el caso de los madianitas, de Gedeón y sus escuadrones. Te voy a enseñar otro video para que te percates de lo que estoy diciendo en este momento. Vamos a ver otro video. Fíjate. Estos son un cardúmenes de pez gato. Nota, por favor. De veras es impresionante. Esto es lo que es la inteligencia colectiva en el mundo natural o animal. Fíjate qué precioso y qué maravilloso. Es de veras algo increíble cómo se van correlacionando, cómo se van mezclando, cómo se van integrando, cómo se van moviendo. Esto es algo total y absolutamente impresionante. Y te estoy hablando en este caso de los peces. Entonces, qué curioso, porque de esta manera tú te das cuenta, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó cuando Gedeón ataca al campamento de Madián? Porque dice Gedeón, lo mismo que yo haga, van a hacer ustedes. Mano derecha, trompeta. Mano izquierda, antorcha. Y nos vamos a mover juntos, coordinados. Y te estoy diciendo que en este caso, Gedeón
Fue ahí lo que ocurrió, fue un Pentecostés. Ujú. Fue un Pentecostés. La cebada se convirtió en trigo, lo áspero se convirtió en fino, lo burdo se convirtió en sutil, en suave, lo imprudente en prudente, lo desobediente en obediente, lo miedoso en valiente. Fue un cambio de cebada a trigo. Ujú. Entonces entraron en esa coordinación, en esa inteligencia colectiva. Es que esto es impresionante. Entraron en una inteligencia colectiva, la misma inteligencia que movía a todos, el mismo sentir espiritual, el mismo interés, la unión completa, total y absoluta de la manera como se mueven los peces en el mar en forma de cardumen. Es de veras impresionante. Pues eso que se ve ahí en la naturaleza, vía los peces, y que también se ve en las parvadas de pájaros, y que también se ve en muchas, por ejemplo, en la plaga de langostas, del cómo se mueven de la misma manera. Ajá. Eso también se puede provocar a nivel espiritual en la iglesia de Cristo. Ahorita la iglesia, yo te voy a decir algo, yo no creo que todavía hayamos llegado a ese nivel, a esa inteligencia colectiva, a esa inteligencia unida, que verdaderamente estemos en tal sincronización, en tal sentir, en tal capacidad para poder movernos. Todavía no llegamos nosotros a ese nivel. Ajá. No llegamos todavía nosotros a ese nivel, estamos todavía lejos, lejos, pero lejos de movernos de la misma manera como en este caso se mueven los peces. Ajá. Pero de que se puede lograr, porque ahí está el ejemplo de Gedeón. Ujú. Ahí está el ejemplo de Gedeón. Y te voy a dar otro dato bien interesante, porque esto es algo que pasó de manera similar en la multiplicación de los panes. Hubo dos multiplicaciones, una que provocó que 5,000 hombres se entregaran y otra que se provocó que se entregaran 4,000 hombres. ¿Y qué fue lo que provocó la multiplicación? ¿Tú te acuerdas lo que provocó la multiplicación? Dice, ¿qué tienen para comer? Dice, porque le dijeron a Jesucristo, ya es tarde, que se vayan para que coman, etcétera, etcétera, porque pues aquí no hay nada. Dice, ¿qué tienen? Pues unos cuantos panes y unos peces. Ujú. Unos cuantos panes y unos peces. Y con los panes, ya sea de trigo o ya sea de cebada, porque son los dos cereales principales, y unos peces. Y en ese momento empezó una multiplicación. Ajá. Y lo mismo sucedió en las dos multiplicaciones, en la multiplicación de 5,000 sin contar hombres y mujeres, y en la multiplicación de 4,000 sin contar hombres y mujeres. Y lo que provocó eso fue a partir de panes, digo, perdón, de peces y panes. O panes y peces, en este caso de cebada o de trigo, y los pececillos. Entonces, qué interesante, porque entonces, ¿qué es lo que se deja plasmar ahí? Que ahí hubo una inteligencia colectiva. Ajá. Cuando Dios empieza a mover a la iglesia, cuando Dios empieza a mover a la iglesia, le empieza a guiar, le empieza a conducir de tal manera que se mueva en una inteligencia colectiva, esto es para provocar estrago, esto es para provocar terror, esto es para provocar pánico al enemigo, es para potenciar a la iglesia a un supranivel, en otro sentido, en otra dirección. Yo sé que algunos dirán, pero eso ¿cómo se logra? Bueno, fíjate, Jueces 21, porque hay varios versículos que apuntalan esto. Entonces salieron todos los hijos de Israel. Jueces 21. Entonces salieron todos los hijos de Israel, desde Dan hasta Berseba, incluyendo la tierra de Galad. Y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpa. Como un solo hombre en Mizpa. Entonces todo el pueblo, Jueces 28, se levantó como un solo hombre, diciendo, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni ninguno de nosotros volverá a su casa. Jueces 20:11. Así se juntaron contra la ciudad todos los hombres de Israel, como un solo hombre, en la misma inteligencia colectiva, en el mismo sentir espiritual, en la misma guianza de Dios, en el mismo principio, en la misma meta, en el mismo sentir. Todos como un solo hombre, como una sola persona. Lo mismo que les dijo Gedeón, lo que yo haga, hagan ustedes. Ajá.
Lo que yo haga, háganlo ustedes. Y todos con la mano derecha la trompeta y con la mano izquierda la antorcha, todos parejitos. Entonces, fíjate cómo se dio esa inteligencia espiritual, esa inteligencia colectiva para que trabajaran como uno solo. Y la pregunta es, ¿será que hoy la iglesia de Cristo trabajará como uno solo? ¿Será que la iglesia de Cristo trabajará como un solo hombre, como una sola persona, como una sola entidad, como un cardumen de peces? ¿Será que se muevan? Eso es lo que va a provocar un Pentecostés verdadero. Un Pentecostés verdadero. Un Pentecostés auténtico. Un Pentecostés bajo la guianza, bajo la dirección del Espíritu de Dios, es para que la iglesia trabaje como uno solo. No hay un Pentecostés que nada más para darle individualidades y que destaquen algunos más que otros. Eso no es el Pentecostés. El Pentecostés es para que todos unidos, como un solo hombre, como un solo pueblo, como un solo ejército, como un solo cardumen, como un campo de trigo, todos unidos en la misma forma y en la misma manera. Y cuando eso sucede, se vuelven una tormenta avasalladora, se vuelven una tempestad terrible. No hay poder que los detenga, no hay pueblo numeroso que los detenga, no hay madianita que los detenga, no hay ejército que se le haga enfrente. Que Dios provoque en la iglesia un verdadero Pentecostés. Mira, la pregunta aquí es, porque yo me pregunto, ¿y cómo se logra esto? ¿Cómo llegar a esta unidad? ¿Cómo llegar a esta unión? ¿Cómo llegar a este mismo sentir? Porque aquí, cuando sucede esto, se acabaron las estrellas, se acabaron los encumbrados, se acabaron los que destacan. La única gloria y honra es para el Rey de Reyes, Señor de Señores, y el cuerpo como una sola entidad, como una sola persona, porque así es lo que Dios pretende. Dice la escritura que, por ejemplo, la novia, esposa, o la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero desafortunadamente el cuerpo de Cristo, una mano anda por allá y otra mano anda por allá y un pie está por acá. Desunidos, desfragmentados. Una mano hace una cosa totalmente diferente y en contra de lo que hace un pie. No hay una coordinación, no hay una guianza, una dirección, una unión. No lo hay. Ujú. Es como que personas que se golpean, que se mueven así completamente sin sincronización, sin hermosura, o sea, totalmente descoordinados, totalmente desunidos, porque no hay una inteligencia espiritual, porque no ha llegado un verdadero Pentecostés, un verdadero avivamiento, porque no han podido pasar de la etapa de la cebada a la etapa del trigo, de la etapa burda y áspera a la etapa fina, suave, dulce, de lo amargo a lo dulce. No han podido pasar. Se han estancado ahí a la mitad en sus pleitos, en sus diferencias y no han provocado esa unidad porque siempre hay el afán de querer destacar, siempre hay el afán de querer salir más adelante, siempre hay el afán de ser mejor, siempre hay el afán de presumir sus logros, siempre hay el interés de decir, pues yo soy mejor, yo tengo la mejor palabra, yo tengo la mejor revelación, yo he reprendido 20,000 demonios, yo he levantado no sé cuántos muertos, yo resucité. Siempre hay ese afán de querer sobresalir, de querer destacar, pero no hay ese sentido de unidad, no hay ese sentido de unicidad, de decir, hagamos lo mismo, aquí no importa si tú eres más grande o yo soy más pequeño, sí, jerárquicamente pues tú eres el líder y yo jerárquicamente yo estoy subordinado a ti líder, pero aquí el objetivo principal es darle la gloria y la honra a nuestro Dios. En corto, en lo local, pues sí, yo estoy bajo tu cobertura,
Pero al fin, el objetivo final es enfrentar al enemigo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados, potestades, te lo sabes. Pero si no hay unidad, si no hay esta inteligencia colectiva, si no hay este mover sincronizado en el espíritu, pues ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo es el trabajar como un solo hombre? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo Dios puede movernos de la misma manera en esta inteligencia colectiva? En este mismo sentir. Pues te vas a sorprender cómo Dios va a provocar esta unidad. Cómo Dios va a provocar esta unidad. Cómo Dios va a provocar esta sincronización. Cómo Dios va a provocar este equilibrio entre partes, este mover. Mira, dentro de la palabra cebada, pues aquí vimos que viene de una raíz que significa tormenta, tempestad, pero que también significa horrorizar, horrorizar, provocar pánico, provocar terror, horror. Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 5. Dice así: y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes. Y dijo: ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Porque había amenaza de un enemigo que los había amenazado de lastimarlos. Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Jabes. Entonces el pueblo estaba abrumado, el pueblo estaba temeroso. Otra vez, el pueblo estaba llorando, el pueblo estaba preocupado, estaba inquieto por la amenaza de este enemigo. Se entera Saúl, y que Saúl era una cebada completa, total y absoluta, porque eso de que finura y guianza del espíritu, pues bien difícil. Pero Dios no importa, Dios lo usa. Entonces dice aquí: y el espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras. Fíjate. Y el espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras. Y entonces llega el espíritu, se posa sobre de Saúl. ¿Y qué es lo que provoca en Saúl? Y Saúl se enojó grandemente. Es que esto es precioso. Y Saúl se enojó grandemente. Cuando el Espíritu de Dios se llega y viene a Saúl, lo que provoca en Saúl el Espíritu es que se enojara grandemente, que entrara en ira, pero no contra el pueblo, sino contra el enemigo. Entonces entró en un enojo, entró en una ira, en un coraje así fuerte, así muy especial. Y dice ahí: y tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros. Entonces, toma esa yunta de bueyes, los sacrifica, los mata y los hace pedazos. Ahora sí, completamente los despedaza. Piernas, cabeza, vísceras, los hizo pedazos, los destazó. Pero él estaba enojado, porque fue lo que provocó el espíritu cuando llegó sobre él, enojo. Y los mandó por el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así se hará. Así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Así se hará. Así como ven estos bueyes despedazados,
Así como ven estos bueyes completamente cortados en pedazos, voy a hacer con los bueyes de toda la gente que están aquí en Israel. No va a haber buey que quede en pie, porque los voy a destazar. O me hacen caso o me hacen caso. Si no, mato todos sus bueyes. Y miren lo que provocó. Entonces, el terror del Señor cayó sobre el pueblo. Entonces, el terror de Jehová cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y cayeron como y salieron como un solo hombre. ¿Qué es lo que provocó la unidad? ¿Qué es lo que provocó la sincronización? ¿Qué es lo que provocó la inteligencia colectiva? ¿Qué es lo que provocó que se pusieran de acuerdo los unos con los otros? El terror, el miedo a la consecuencia de desobedecer el mandato de Saúl, cuando dijo, si no vienen conmigo a la guerra, si no salen conmigo a la batalla, si no se acoplan a lo que yo digo, así como estoy mandando estos bueyes en pedazos, voy a despedazar los bueyes de sus casas y no va a quedar uno en pie. Entonces, dice por ahí un refrán que el miedo no anda en burro, más bien dicho, el miedo no anda en buey. Les entró terror, les entró ese miedo, temor de Dios, porque dice el terror del Señor. Y cuando el espíritu cae, que viene sobre de Saúl, dice, ¿qué es lo que provoca el espíritu? Que Saúl estuviera enojado, y ese enojo fue transmitido en el acto de mandar los bueyes despedazados de la yunta a los demás. Y entonces todos cuadraditos, sincronizaditos, en la misma inteligencia colectiva, en el mismo sentir. Y aquí no hay nada es de que yo no quiero, de que yo no puedo, de que yo no lo voy a hacer, de que tú por qué y a mí qué me importa y a ti qué te importa. No, Señor. O te cuadras o te cuadras. Y si no hay consecuencia. Y todos se metieron como un solo hombre. Uy, mi hermano. Qué tremendo. Esto es tremendo. Lo que necesita Dios hacer con su iglesia es darle tremenda reprimenda, tremenda zarandeada, decir, o lo haces o te va a suceder esto. O te comprometes o te va a pasar esto. O ya te dejas de tus tonteras, o si no voy a hacer esto. Y Dios ahorita nos está simbrando. Dios ahorita nos está simbrando con esto de la pandemia, del contagio, pero va a llegar un momento en que, y si no nos cuadramos, y si no nos unimos, si no nos sincronizamos, si no nos metemos en esta inteligencia espiritual, nos va a caer la cortada de bueyes. Que a saber qué pudiera ser hoy en día la cortada de bueyes a la iglesia. Pero este es trato para la iglesia. Trato para el pueblo de Dios. Ajá. Mi hermano, caramba, hoy tantito habla el pastor un poquito fuerte, habla un poquito duro y ya se están descosiendo la gente, ya se está, ya me voy, ya no aguanto, habló mal de mí, me lastimó, me ofendió, me salgo, me voy. Tremendo. Pero esto fue lo que provocó que el pueblo entrara como un solo hombre. El miedo, el terror, el temor de Jehová, el temor del Señor. Y aquí los dice, el terror del Señor, el terror de Jehová. Oh Señor. Y entonces, cuando tú te alineas y entramos en esta inteligencia colectiva, nos empezamos a mover, nos empezamos a unir. Ahora nosotros somos los que vamos a provocar el terror, el pánico. Jeremías 2:12. Espántense cielos sobre esto. Espántense, espantaos cielos sobre esto. Y horrorícense, horrorizaos
Desolaos en gran manera, dijo Jehová. Dice, enójense, espántense, horrorícense, tiemblen. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva para cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen las aguas. ¿Por qué crees que Dios está sembrando a la iglesia? ¿Por qué crees que Dios está haciendo temblar a la iglesia? ¿Por qué la está sacudiendo? Está permitiendo que entre la pandemia. Porque el pueblo ya entró en una banalidad. El pueblo entró en una frivolidad. El pueblo está empecinado en no unirse, en pelearse los unos con los otros, en insultarse los unos con los otros. Dice, se están olvidando de mí, fuente de agua viva, y están cavando para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Por más palabra que les digo, por más enseñanza que les digo, por más revelación que les doy, no se unen, no se juntan. Pues ahora espánsense cielos, ahora horrorícense, porque van a ver las cosas que voy a hacer yo. Yo soy el que va a provocar el terror. Yo soy el que va a provocar el pánico. Es a través de este terror donde Dios va a provocar, o está provocando, que su pueblo se vuelva un solo hombre. Que su pueblo se vuelva un solo sentir. Que su pueblo entre en una inteligencia espiritual. Porque ya necesitamos los ejércitos a la manera de Gedeón. Ya necesitamos esos ejércitos. Y no me vas a poder poner pretexto, ay, es que yo soy cebada, es que yo soy timorato, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que para mí no es posible. Ya lo vimos la vez pasada. Ya eso no es pretexto. Tienes ese poder y tienes esa autoridad. Ve con esta tu fuerza. Al final, Gedeón fue. Pero si Gedeón no hubiera ido, le cortan los bueyes. Entra en el terror y en el pánico. Mira. Hablando de inteligencia colectiva. Proverbios 30:27. Las langostas que no tienen rey, pero todas salen en escuadrones. Las langostas que no tienen rey, pero todas salen en escuadrones. Lo que tú estás viendo ahí en pantalla es una mancha de langostas. Es una mancha de langostas. Cuando vienen a devorar todo, cuando vienen a atacar los sembradíos, los árboles, el follaje, la vegetación, todo, es terrible una plaga de langostas. Es como no te imaginas. Es algo impresionante. Lo que tú estás viendo ahí es una plaga de langostas. Ajá. Cómo se aglutinan, cómo se mueven, cómo se coordinan en una inteligencia colectiva. Y Proverbios 30:27 dice, las langostas no tienen rey, pero todas salen en escuadrones. Y ahí tú ves en esa foto los distintos escuadrones, las manchas más negras, cada mancha más negra es un escuadrón, pero al final todo este escuadrón es uno solo. Lo mismo que hizo Gedeón. Dice Jueces 7:16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas en su mano y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Ahí está. Técnica de la langosta. Inteligencia colectiva. Escuadrones guiados por Dios. Y así se movió y así conquistó. Pues, ¿cómo no iban a provocar el pánico y el terror en el pueblo de Madián?
que ellos eran los que provocaban el miedo y el pánico al pueblo de Israel, ¿te recuerdas? Porque cuando llegaban, y dice, que fíjate qué irónico, dice que eran como una multitud de langostas, cuando llegaba al pueblo de los madianitas, dice que eran como langostas, porque él era tal la cantidad que provocaban pánico y terror, pues aquí se les revirtió, aquí fue al revés, fue en el sentido contrario. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Madián sí era numeroso como langosta. El pueblo de Madián era numeroso como langosta, mas no tenía una inteligencia colectiva. Esa es la gran diferencia. Nada más tenían número, tenían multitud. No tenían inteligencia colectiva, no estaban coordinados. A diferencia de lo que Dios provocó con el ejército de Gedeón. Los coordina, los maneja en escuadrones, de la misma manera que en las langostas, en inteligencia colectiva. Esto es precioso. Unidos, juntos, movidos como un cardumen de peces. Tan es cierto, Mateo 3.1. Mateo 3.1. Y en aquellos días vino Juan Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus veredas o calzadas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camello y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Otra vez, inteligencia colectiva. Dios estaba queriendo levantar un pueblo en esa inteligencia, en esa capacidad, en esa dirección. Unidos, juntos, coordinados contra las potestades de ese tiempo. Y así como Dios levantó a un Gedeón, posteriormente Dios levantó a un Juan Bautista. Pero nota, por favor, y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, la prédica, el exhorto, el mensaje de Juan, el Elías que habría de venir, no era un mensaje dulce, no era un mensaje amable, no era un mensaje tranquilo. Era para provocar miedo, era para provocar terror, era para provocar pánico. ¿Por qué? Ahora, ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. O te arrepientes y te humillas, o te vamos a cortar y te vamos a echar al fuego. O sea, ya, se acabó. Basta de contemplaciones, basta ya de sutilezas. Entonces, ve la característica del mensaje. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, dice, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dice, su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces no vino con un mensaje tranquilo, calmado, fue un mensaje, ¿cómo te dice? Donde los confrontaba. O te comportas, o te arreglas, o te alineas como debe ser, o te van a cortar y te vamos a echar al fuego. Te vamos a aventar.
Ya. Y parece ser que hoy es lo que la iglesia necesita que le digan. Parece ser que ya la iglesia necesita que le hablen de esta manera porque por más que se le habla, por más que se le dice, por más que se le exhorta, pues no entiende. No se alinea, no se mete con el Señor. Entonces, por eso, la manera como Dios va a hacer para que el pueblo entre como un solo hombre es provocando terror. Como dice el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 7. Y entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Necesitamos una iglesia ya como un solo hombre. Necesitamos ya una iglesia en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Una iglesia que se mueva en esta inteligencia colectiva, en esta unicidad, en esta coordinación de criterios, en esta igualdad, que sean uno mismo, que sean una sola persona, que sean un solo sentir, que sean un solo respeto, que sean un solo Dios. Y cuando suceda eso, se van a volver una tormenta, se van a volver una tempestad y van a arrasar contra todas las potestades. No va a haber enemigo que se les ponga enfrente, no va a haber madianita que se les ponga enfrente. Y Dios escoge a los que son cebada ahorita. Dice que tienen problemas, que tienen miedos, que tienen autoestima de volada. Ven tú, yo te voy a levantar, ve con esta tu fuerza, porque te voy a hacer que pases a la etapa del trigo, a la finura, a la suavidad. Vas a recibir un Pentecostés. Vas a pasar de esta etapa burda a esa etapa suave. Pero no nada más tú, quiero que muchos sucedan con esto para que se vuelvan un cardumen, para que se vuelvan una inteligencia colectiva, para que se vuelvan una tormenta avasalladora, para que se vuelvan una tempestad terrible. Eso es lo que quiero. Y me estoy dando cuenta que la única manera que parece ser en la cual yo voy a provocar que se unan, en la cual parece ser que yo voy a provocar que de alguna manera surjan, pues es provocarles miedo, terror y pánico. Porque por más que los trato bonito, por más que les hablo al oído, por más, pues no, hay muchos que no me quieren escuchar y no quieren obedecer, pues ahora les voy a provocar terror, ahora les voy a provocar pánico. Ahora, si no haces esto, pues te voy a cortar los bueyes, te voy a enfermar, te voy a quitar tu trabajo, pero ya, alíñate, ya. Ya el Señor está a las puertas, ya viene con el hacha, ya viene a cortar el árbol. ¿Ya? ¿Quieres más? ¿Qué es lo que estás esperando, iglesia? ¿Qué es lo que estás esperando, iglesia? Es que me hablaron mal. Es que, pastor, ¿por qué me habla tan golpeado? Hábleme bonito. Pues perdóname, pero en ocasiones no lo voy a poder hacer. Ya basta de estar solapando muchas cosas. Gente que no quiere entender, gente que no quiere escuchar, gente que no quiere oír y que nomás está pensando en destacar, que nomás está empezando en sobresalir y que yo voy a tener la mayor iglesia con 20,000 miembros y voy a tener la mejor. Ya, déjate de tonterías, eso no sirve para nada. ¿De qué te ha servido tu revelación? ¿De qué te ha servido toda tu profecía? ¿De qué te ha servido toda tu entrega? Todas las iglesias están cerradas. Yo quiero saber quiénes fueron los profetas que advirtieron de esto. A nadie se lo esperaba. Nos fallaron los profetas. Claro que no habrá los que salgan a toro pasado a decir, yo lo profeticé, yo lo dije, ay Dios. Entonces, mi hermano, ¿es necesario que Dios llegue a ese nivel? Que nos provoque terror, que nos provoque pánico, que nos provoque miedo, que nos provoque horror, que nos amenace de que ya nos va a cortar. Pues parece ser que sí. Parece ser que sí. Parece decir que es necesario, porque la gente está sin seguir entendiendo, sin seguir metiéndose con Dios. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya.
Hay que sacudir a la iglesia. Necesitamos los escuadrones de Gedeón. Necesitamos esta inteligencia colectiva. Necesitamos movernos como un solo hombre. Ya no queremos destacar nosotros, que destaque Dios, que sea glorificado Dios, que su nombre sea bendito y exaltado. Ya no presumas tu iglesia, presume al Cristo de la gloria. Ya no presumas a tu pastor, presume al Cristo de la gloria. Eso es lo que estamos necesitando, iglesia. Amén. De los 32,000, 32,000, nada más 300 quedaron. Con poquitos para enfrentar al enemigo. Con poquitos para enfrentar al enemigo. No se necesita más. Pero esos pocos, ese cardumen, esa inteligencia colectiva, esos escuadrones de Gedeón, esas langostas, esos peces, esas tormentas avasalladoras, esas tempestades terribles, destruyendo al enemigo. En estos tiempos, Dios va a levantar estos escuadrones. A lo mejor van a tener que entrar en esa etapa de terror y de pánico. De parte de Dios. De parte de Dios. ¿Y ni modo? ¿Cuántos quieren pertenecer a estos escuadrones? ¿Cuántos? Yo quiero entrarle ahí. Yo quiero meterme ahí. Esto es tremendo. ¿Sabes que a Pablo le decían una plaga? Este hombre es una plaga. Eso decían de Pablo. Este hombre es una plaga. Y en su tiempo se levantó la más grande plaga. En su tiempo se levantó la más grande plaga, que arrasó con los sembradíos, con las siembras, con las cosechas de la maldad y del pecado. Cristiano tras cristiano, multitudes de cristianos se empezaron a levantar en todos los lugares donde caminaba Pablo, y levantaba la iglesia y levantaba discípulos, y la iglesia crecía y se multiplicaba, y se para Pedro, ese burdo pescador áspero, soez, que andaba cortando orejas por todos lados. Y en el día del Pentecostés dice, porque esto es lo que dijo Joel. Que por cierto, Joel habla de una invasión de langostas. Y dice que se convirtieron como 5,000 personas. Y después se convirtieron 3,000. Y empezó a crecer, empezó a multiplicarse, empezó esto a ser grande. Necesitamos que la iglesia empiece a ser grande, empiece a crecer, empiece a madurar. Dios ya está de alguna manera impaciente porque su pueblo no despierta, porque su pueblo no se da cuenta de lo que está ocurriendo, porque su pueblo todavía quiere seguir en sus frivolidades, quiere seguir en sus banalidades. Insiste en no juntarse, insiste en no sincronizarse, en no unirse, en estarse atacando los unos con los otros, en estar hablando mal de los otros. Ya, es terrible esto. No hay la mentalidad de la inteligencia colectiva, no hay la mentalidad de un solo hombre, una sola persona, no somos iglesia, cuerpo de Cristo, somos el mismo cuerpo. Pues una mano voltea por acá, otra mano por acá, la cabeza, todos discoordinados. Hasta que venga de parte de Dios el terror, la amenaza, la confrontación, o te alineas y vienes a la batalla, o te corto los bueyes.
Hay mucho cristiano timorato. Hay mucho cristiano, ¿cómo se llama? Con falta de consagración. Porque no quieren. Mucho cristiano like. Pues ya, tarde que temprano, Dios los va a confrontar. Ya, mi hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El débil diga, fuerte soy. Vamos para adelante, sincronicémonos, unámonos, un solo hombre, un solo espíritu. Destruyamos a las potestades, destruyamos los sembradíos de maldad. Seamos esa tormenta avasalladora, esa tempestad terrible. Que no seamos nosotros los que tengamos miedo, que sean los otros que tengan miedo. Te voy a decir lo que dice Éxodo 23:27. Dice aquí, yo enviaré mi terror delante de ti. Fíjate, para cuando iban a entrar la tierra prometida. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde tú entrares. Y te daré la cerviz de todos sus enemigos. Yo voy a provocar terror. Voy a ir delante de ti, voy a enviar mi terror, voy a enviar mi pánico, voy a enviar mi miedo y voy a consternar a todo el pueblo donde tú entrares y te daré la cerviz de tus enemigos. Segundo libro de Crónicas 14:14. Batieron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová fue sobre ellos, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran despojo. Ve quién es el que provoca el terror y el pánico. ¿Quieres que el terror nos lo provoquen a nosotros? ¿Quieres que el terror nos lo provoquen a nosotros? ¿O que se lo provoquen a nuestros enemigos? Jeremías 32:21. Y sacaste tu pueblo Israel de tierra de Egipto con señales y portentos y con mano fuerte y brazo extendido, con terror grande. Los de Egipto quedaron completa, total y absolutamente aterrorizados de lo que vieron, de lo que escucharon, de lo que experimentaron. Dice, te saqué de la tierra de Egipto a ti, Israel, con portentos, con mano fuerte, con brazo extendido, con terror grande. Mi hermano, que ya provoquemos terror. Lo que provocamos a los demonios es risa, es burla, es ironía, es sarcasmo. ¡Ah! La iglesia de Cristo, sí, cómo no. Eso es lo que provocamos. Lástima. No, que provoquemos miedo, que provoquemos terror, que provoquemos pánico. Pero eso no se va a lograr hasta que no entremos en una inteligencia espiritual. Y la manera como Dios lo va a lograr, pues es provocando terror en nosotros, para que nos unamos, para que lo tomemos en serio, para que nos dejemos de cuentos. Si tal vez alguno de los que están escuchando aquí, no, ya no voy a escuchar a ese loco pastor, ya me está amenazando. Ni modo. De 32,000 a 300. Pastor, ya no me hable tan golpeado, por favor. Mejor es que te hable golpeado yo a que enfrentes el terror de Jehová. Porque mi golpeteo de palabras, nada que ver con el terror de Jehová en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu economía, en tu salud, en tu nación, en tu trabajo, en tu pueblo, en tu país. Nada que ver. Mis palabras un tanto cuanto altisonantes que vivir el terror de Jehová. Es otra cosa. Si quieres esto, velo como una pequeña llamada de atención. Y Dios no quiera enviarte su terror. Porque el día que te envíes tu terror, te alineas porque te alineas. Y te portas como un solo hombre porque te portas como un solo hombre. Y no hay más. Oh, shirabai, shiramamamashi. O nos metemos con Dios o nos metemos con Dios. ¿Me apoyas, Moy?
Mi hermano, necesitamos esos escuadrones, esa sincronización. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Dios está permitiendo hoy en día que se pueda compartir la palabra para distintas naciones? Porque esto no es de un solo pueblo. Esto no es de un solo país. Este es el trato para la Iglesia de Cristo. Aquí en esta sala de videoconferencia, pues tenemos de varias naciones del continente americano, algunos otros del continente europeo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es para que digan, oh, y el pastor Javier Soria, qué bárbaro, ya tiene congregantes de no sé dónde. Ay, mi hermano, por favor, por amor de Dios. No hay gloria en eso. No hay presunción en eso. Eso no sirve para nada. Es Dios hablándole a su pueblo. Es Dios hablándole a sus hijos. Para Él no están los hijos de Guatemala, de Colombia, de Estados Unidos, de México, de Chile, Argentina. No. Los de España, de Francia, de Israel, de China. No. Para Él están sus hijos nada más. Para Él está su pueblo. Para Él está su iglesia. El cuerpo de Cristo. Porque Él quiere esa unidad, esa inteligencia colectiva, ese sincronizar metas, esfuerzos, ser un solo hombre, ser una sola mujer, un solo pueblo. Mi hermano, tal vez te sentiste un tanto cuanto agredido, golpeado por las palabras. Pero créeme, hermano, mis palabras no hacen nada al final. Dios no quiera que a nosotros nos llegue el terror de Jehová. Dios no quiera eso. Porque una vez que llega eso es terrible. Pero hay resultados. Hay resultados. El pueblo se convierte en un solo hombre. Lo bueno fue que ahí, en el caso de Saúl, no se llegó a la necesidad de cortar los bueyes. No se llegó. El pueblo entendió. El pueblo comprendió antes de que cortaran los bueyes.
Llegó sí la amenaza, pero hicieron caso. Se doblegaron, se humillaron, se postraron y se convirtieron en un solo hombre. Yo estoy convencido que se va a levantar una iglesia poderosa, unida, en una inteligencia colectiva, como un solo hombre. Porque Dios está trabajando, está moldeando, está modelando a su pueblo. Multitud de gedeones por ahí vagando, escondidos en los lagares, eludiendo el llamado de Dios. Y ahí Dios va tras él. Yo creo Dios está haciendo eso. Está yendo a muchos lugares, a muchos lagares, donde la iglesia está escondida ya, donde la iglesia está parapetada, ahí, agazapada, queriendo evadir su responsabilidad y su llamado. Y Dios le dice: varón, mujer, fuerte, valiente, ve con esta tu fuerza, porque yo estoy contigo. Qué precioso es nuestro Rey. Qué precioso nuestro Dios. Es maravilloso el Rey de los Reyes. En ocasiones sí, nos tiene que hablar fuerte, claro que sí. Lo necesitamos. ¿Por qué no reflexionas ahí en tu lugar? ¿Por qué no reflexionas ahí en tu lugar? No sé, Dios, que te haya movido hoy con este mensaje. No sé qué fibras se hayan tocado ahí en su corazón, en tu corazón. Pero yo sí quisiera pertenecer a uno de estos escuadrones que Dios habrá de levantar. Claro que quiero estar ahí. Oh, Shiramamashi. Busquemos a nuestro Dios. Busquemos a nuestro Rey. Vayamos delante de su trono. Shuramamashi. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por la exhortación a tu pueblo. Gracias, Señor. Levántanos, Señor. Levántanos, Padre. Que reflexionemos nuestros caminos. Que reflexionemos, Dios, nuestro andar. Que nos demos cuenta, mi Dios, en lo que nos hemos metido. En el nombre de Jesús. Ora ahí en tu lugar. Platica con papá. Platica con tu Rey, con tu Señor, con tu amigo, con tu hermano, con tu consolador, con tu Dios. ¿Qué le vas a decir hoy?
Mientras está este canto, medita y platica. Pero hazlo. Adelante, Moy. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Platica con papá. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Oh Padre, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu exhortación. Gracias, Rey del cielo, Señor de señores. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Dale las gracias a papá. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor. Te damos gracias, Padre. Y Él Gracias, Padre. restaurará nuestro ser. Oh, Shendrimisa Yamama. Hindara Shindara Kandara Mama Isi. Iribikandara Shindara Kandara Shendara Babashe. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A poder vivir, Señor, esa inteligencia colectiva. Ese fin común. Ese trabajar unidos, juntos, en armonía, sincronizados con tu Espíritu y entre nosotros. En el nombre de Jesús. Shuramai Shendara Shendara Mamashi.
Oh, Hoy es Shiramamasi. tiempo de rendirnos delante del Señor. Shoramai Y Siyamamasi. Él restaurará nuestro ser. Perdónanos, Padre. Hoy es tiempo de Perdónanos, Dios, rendirnos en el nombre delante de del Jesús, Señor. Y Él porque no nos hemos querido restaurará unir, Señor. nuestro ser. Shundarai Shitramai Hoy es Shi. tiempo de rendirnos delante del Sharamamamai Señor. Shi. Y Él restaurará nuestro Shindarai Kandarabai ser. Shi. Hoy es tiempo de Lamai Shindaramai rendirnos Shiramamai delante del Si. Señor. En el nombre de Jesús. Y Él En el nombre de restaurará Jesús, Señor. nuestro ser. Opashemahabasi. Obakaya Mama Shilamakaya Mama Shi. Oh, Hatslahavi Vashendirikaya